mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental. Un saludo a usted que nos sigue a través de 93.5 FM de Radio Monumental y también diferido en Canal 2, la imagen de la radio en horas de la noche. Soy Isel Martínez, productora más bien de este espacio, y hoy en sustitución del director de Noticias Monumental, Randall Rivera, le estaré trayendo un programa que hemos dividido en dos temas trascendentales que han surgido en el lapso del día y también en el lapso de la semana. En primera instancia, la renuncia que hace algunos minutos puso formalmente ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, la defensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, y también, posterior a este tema, en la segunda parte del programa, estaremos abordando algunas acciones que ha hecho en las últimas semanas el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Pues bien, ahí teníamos un reportaje muy amplio y detallado que nos realizó la periodista de Noticias Monumental, Estefanía Colombari, con aspectos muy importantes sobre el trayecto que ha tenido Ofelia Teitelbaum, la ahora exdefensora de los habitantes, ¿verdad? Ya pasa a ser exdefensora, don Belisario, una vez puesta su renuncia, ¿verdad? Efectivamente, ya está recibida y a partir de este momento queda ya desempoderada. Bueno, y ahora sí, me brinqué la presentación, pero no importa, estamos en vivo en 93.5 FM de Radio Monumental, y a partir de las 9 de la noche usted nos podrá ver en Canal 2, la imagen de la radio. También... Y a mí esto es tuyo. Sí, también. Se me pasé a saludar a don Sergio aquí. Quienes ven Canal 2 van a entender por qué estamos hablando de esto. Y también, si quiere participar en este tema, que en algún momento vamos a habilitar la línea telefónica 905-222-0000 y también el espacio en redes sociales. Les recordamos que en Twitter estamos como @monumentalcr y en Facebook también como Noticias Monumental. Ahora sí, vamos a presentarle al selecto grupo de analistas que tenemos el día de hoy. En primera instancia, ya lo escucharon, don Belisario Solano, exdiputado, abogado también y analista político de Noticias Monumental. Un gusto saludarte de veras y compartir la mesa hoy con distinguidos invitados. Don Sergio Araya, también lo adoptamos como analista de Noticias Monumental, analista político, don Sergio. Muchas gracias, Isel, Belisario, un placer compartir con usted, a las amigas y amigos que tienen la gentileza de escucharnos y a los que nos verán a partir de las 9 en Canal 2, pues la satisfacción de estar una vez más acá, aportando un granito de arena para tratar de interpretar todo lo que nos da el diario vivir en el quehacer político, que cada día es intenso, importante y además que nos obliga a hacer reflexiones constantes. Y también gracias a la magia de la tecnología y a todo esto que hemos hecho, porque no solo estamos en radio, también estamos en televisión, en redes sociales. Está con nosotros vía Skype Gina Cibaja, también analista de Noticias Monumental. Gina, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Isel, qué gusto escucharte como productora y como también conductora del programa de hoy. También un saludo especial para Sergio Araya y para Belisario Solano. Afortunadamente tenemos la tecnología y nos podemos encontrar en este espacio interesante de análisis, que creo que hay muchas cosas que comentar, y por supuesto un saludo especial a toda la audiencia de Monumental y de Matices en especial. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias a las personas que ya nos están empezando a hacer su participación por redes sociales. De una vez les preguntamos en redes sociales, y le voy a pedir a Gravin Granados, que es la persona que hoy nos está ayudando en redes sociales, que le pregunte a la gente qué opinan de la renuncia de doña Ofelia Teitelbaum que hizo esta mañana, y que de hecho nos obligó a cambiar un poquito la agenda que tenemos para el programa de hoy, que igual va a estar muy rica esta discusión, porque también tenemos varios puntos de vista, desde una parte del análisis político con don Sergio y doña Gina, y la parte política también con don Belisario, que también fue diputado y abogado y que conoce en gran parte del fondo de todo lo que sucederá de aquí en adelante. A mí me gustaría, antes de ya ver más de lleno el tema de la renuncia de doña Ofelia,
comentarle un poquito a la gente cuál es la importancia que tiene un defensor de los habitantes para el país, don Belisario. Bueno, este es un tema que se discutió durante mucho tiempo aquí en Costa Rica acerca de la figura del ombudsman. Era así, ¿verdad? Estoy diciéndolo bien, el ombudsman, ¿verdad? Hasta que se logró encontrar el punto de equilibrio y sacar las reformas necesarias para designar la figura del defensor de los habitantes o el defensor del pueblo. Me parece que es vital porque es un mecanismo que abre dentro del equilibrio de frenos y contrapesos. Yo no sé hasta dónde puede ser que lo correcto esté dependiendo de manera directa de la Asamblea Legislativa o si debería de requerir un sistema distinto, diferenciado en el proceso de elección, porque es cierto que es el defensor del pueblo, pero yo no elegí a doña Ofelia, ¿okay? La eligió los diputados que estaban ahí, que no necesariamente representaban mi criterio, por lo menos mi posición. En alguna oportunidad, estando en la Asamblea, había propuesto yo que la elección, hacer una reforma constitucional para que la elección fuera directa, así que el que quería ser defensor del pueblo, ok, perfectamente pudiera proponer el nombre y que el pueblo eligiera realmente a la figura del defensor del pueblo. Esta figura o este acto de hoy conmueve la situación política de Costa Rica por las circunstancias en las que se dan a menos de 3 meses de haber sido reelecta, en circunstancias complicadas como fue el proceso de reelección de doña Ofelia, y se queda en este momento acéfala totalmente la Defensoría, porque al no tener ni defensor adjunto ni tener defensora, no tenemos quien nos defienda. Completamente. Yo recuerdo, el 2009 fue cuando se nombró a doña Ofelia. Ahora sí. Les comentaba que yo recuerdo en el 2009 cuando se eligió a doña Ofelia, ella era en ese momento diputada del partido oficialista. También recuerdo que hubo una gran polémica en torno a la elección del cargo por muchos días, don Claro, y que además era la segunda vez que ocurría que una diputada en el ejercicio, y curiosamente también una mujer, esa es una cuestión meramente circunstancial, pero que 2 diputadas en el ejercicio de sus cargos quedaban siendo designadas defensora de los habitantes, porque ya antes lo había sido Sandra Pisk, que dicho sea paso hoy es otra vez diputada. Sí, claro que creó una tremenda polémica por lo mismo, porque se decía que no era, digamos, tal vez adecuado que una persona que formaba parte de la misma clase política que estaba en ese momento ejerciendo el poder se convirtiera, como bien nos señaló Belisario, en una especie más bien de figura de contrapeso, en una contralora, en una persona que supervisa a la institucionalidad para procurar que la misma responda a las necesidades, a las expectativas, a las demandas ciudadanas. Hay temas interesantes sobre la figura, ya que todavía no estamos entrando al caso específico, de la Defensoría de los Habitantes, que es un momento tal vez propicio de las crisis para analizar. Y es que, como bien saben las y los costarricenses, los planteamientos que hace la Defensoría no son vinculantes, ¿verdad? Es decir, no es que si la Defensoría manda algo, ya ese algo se va a concretar, pero sí tiene un peso moral, un peso simbólico muy significativo. No es lo mismo que un ciudadano común y corriente de a pie plantee una X denuncia a que lo haga una persona que tiene esa institucionalidad sobre sus espaldas. Es la voz, como bien señaló también Belisario, ahí sí de los que no tienen voz, porque es la voz del pueblo que está constantemente identificando aquello que puede afectar a las personas y que lo denuncia de inmediato, o que trata inclusive, porque eso también es una potestad de la Defensoría, de fortalecer lo que en los últimos tiempos se ha llamado la ciudadanía activa, es decir, empoderar a la gente dándole, por ejemplo, capacitación, sensibilizándolo sobre cuáles son sus derechos, sobre cuáles son sus deberes como ciudadanos, sobre cuáles son los instrumentos jurídicos e institucionales que el Estado ofrece para que una persona pueda cumplir o ejercitar adecuadamente su rol de ciudadano. Y evidentemente pues es una instancia que desde su primer defensor, que fue don Rodrigo Alberto Carazo, ha venido evolucionando y ha ido convirtiéndose en una institución querida de las y los costarricenses. Y efectivamente existe en la corriente parlamentaria una serie de iniciativas como las que planteó don Belisario para, por otro lado, elevar a rango constitucional la figura de la Defensoría y procurar que sea mucho más de impacto lo que ahí se decida. Perfecto, y precisamente hay un dato muy importante que usted acaba de citar, que no es vinculante.
completamente, no es vinculante. Precisamente, Gina, ¿cuál es el peso que tiene el papel de un defensor de los habitantes en la opinión pública? Para mí no cubre todos los gastos, pero se le agradece. Hola. Ahí estamos. Sí, ok, es que la tecnología todavía nos come. Yo decía que tiene un peso, como bien lo decía Sergio, tiene un peso moral importante, por lo tanto la persona que asuma este puesto debería de ser una persona con un recorrido político, administrativo impecable, ¿verdad? Para ir entrando en materia de lo que se presentó hace un rato. Y retomando lo que decía don Belisario, yo creo que si bien técnicamente, la Defensoría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y por eso sus miembros son los que eligen a esta figura. Me parece que sería muy pertinente discutir nuevamente por qué, si este es un puesto con tantísima relevancia, con tanto impacto, no solamente en la opinión pública, sino en el accionar ciudadano de cada día y de las... porque hay Defensoría del Consumidor, Defensoría de las Mujeres, hay Defensoría de los Habitantes en general, o sea, toma o abarca una serie de aspectos muy importantes para la vida cotidiana de los habitantes del país. Entonces habría como que rediscutir o replantearse la forma de elegir a esta persona, porque pareciera que en el momento en que es electa por representantes del Congreso, podría politizarse partidariamente hablando este nombramiento, ¿verdad? Cuando en realidad se está buscando una figura que defienda a los defensores, que defienda a los intereses de la ciudadanía en general. Esto sería una cuestión de discutirse nuevamente, pero el peso es indiscutible y es lamentable que no sean vinculantes las decisiones que toma la Defensoría, porque esto le resta fuerza, digámoslo así, en sus declaraciones. ¿Deberían ser vinculantes esas decisiones? Pues sí, o sea, me parece que deberían ser vinculantes. Lo que pasa es que esto tiene implicaciones importantes constitucionalmente hablando, porque sería como un órgano adicional, se constituiría como en un 10º poder, porque realmente tendría potestades distintas si fuera vinculante, ¿verdad? Además, estaría como entre lo legislativo y lo judicial, ¿no? Entre estos dos poderes, si se le diera potestad, o sea, si fueran vinculantes las decisiones o las declaraciones que da la Defensoría. Esto habría que analizarlo, ya es ingeniería política, que tal vez Belisario sepa más que yo de esto, pero sí sería una discusión interesante para ver otras figuras. No sé si alrededor del mundo existen figuras que tengan elección popular, por ejemplo, para esta figura de Defensoría de los Habitantes. Sí, de hecho, mucha gente ha cuestionado eso, ¿verdad? Si deberían ser los diputados quienes elijan a un defensor, a pesar de que la Defensoría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Pero, don Belisario, me gustaría también hacerle la misma pregunta que le hice a Gina. ¿Debería ser vinculante las decisiones de la Defensoría? Esa es la gran discusión que dice Gina y que dice Sergio que debería el país tener. ¿Por qué? Porque como dice muy bien Gina, sería como el 10º poder en Costa Rica y entonces entraríamos en un grave conflicto. Más allá de si es vinculante o no es vinculante, yo entraría primero a resolver el tema de la elección, porque ese me parece que es importante. A mí no me molestaría que no sean vinculantes las decisiones del defensor o de la defensora si está legitimado el nombramiento por el poder, por el soberano como tal. ¿Okay? Ese es el primer punto. ¿Por qué? Bueno, porque la función propia del defensor o la defensora es hacer que se respete la Constitución, la ley, los convenios, los tratados, el ordenamiento jurídico. Eso es primordial, a la luz del objetivo esencial que indica la ley, que es defender, promover, divulgar los derechos del habitante. Eso es lo que indica la ley de la Defensoría de los Habitantes. A mí me tocó, en la experiencia del 98-2002, participar en el proceso de elección de un defensor, de José Manuel Echandi. Yo incluso era el subjefe. Y efectivamente el puesto de elección es algo más de la lucha o el ejercicio del poder entre los diferentes partidos políticos. A nosotros nos costó muchísimo poder lograr los votos necesarios para poder lograr a José Manuel Echandi. E inclusive era tal el desgaste emocional que teníamos que José Manuel Echandi, y eso le pueden preguntar a José Manuel renunció a las 9 de la noche de ese día que íbamos a elegirlo porque ya estaba agotado, cansado. ¿Okay?
Entonces tuve que llamarlo yo, siendo su jefe de fracción, y decirle, mira, José Manuel, no nos puedes hacer esto, tenés que mantenerte porque esto es un juego político. Aquí estamos primero para construir un consenso entre los partidos políticos. Si no me permitís mantener el nombre, o no me permitís a la unidad mantener el nombre, estamos fregados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se elige, esta es la forma que tenemos, así dice el reglamento, así dice la Constitución, y eso hay que respetarla. Pero igual ha sucedido con los demás. El caso de doña Sandra, el caso de doña Ofelia, que fue más duro, este parto fue durísimo, el de doña Ofelia Tattelbaum, para poder lograr la reelección. Además, que era la primera vez que se reelegía un defensor, ¿verdad?, de los habitantes. Y eso tenía un costo importante. Entonces, más allá de que sean vinculantes o no, yo me inclinaré primero, discutamos Costa Rica, ¿ok? ¿Quién elige el defensor? ¿Tiene alguna repercusión en este mismo juego político que cita don Belisario, con bastante conocimiento de campo, porque ha estado también allá adentro, que se dé una reelección así, una elección más bien así de un defensor de los habitantes? Bueno, es que hay una problemática con todas estas designaciones, y es que prácticamente todas las de los supremos poderes tienen ese matiz incluido, ¿verdad? Porque esto mismo que acaba de señalar don Belisario se le podría aplicar también a los magistrados de la Suprema Corte, de las 4 salas. Ahí están los proyectos míos rechazados y archivados. Bueno, iba ese también. Para tratar de despolitizar un poco el asunto. Exacto. Claro, el asunto es que obviamente hay, digamos, doctrina que señala que al ser el Parlamento el primer poder de la República, y en el que el soberano, o sea, todas y todos los ciudadanos, delegamos la responsabilidad de legislar en nuestro nombre, pues de alguna manera también se podría interpretar que esa es parte de sus tareas constitucionales. Y por eso es que se le da a esas personas esa potestad. Lo que pasa es que ciertamente, y formalmente hablando, lo van a hacer en función de los máximos y mejores intereses de la patria, buscando, digamos, lo que mejor satisfaga a la sociedad en su conjunto. Al menos ese es el plano ideal, el plano formal y jurídico. Obviamente ya en la praxis política concreta uno sabe que muchas veces, sin demérito de las calidades individuales de cada una de estas personas, pero siempre existen esos juegos de poder al interior de la Asamblea que responde a intereses de los partidos políticos que están ahí representados y a poderes fácticos que están también de alguna manera detrás promoviendo a esas agendas. Entonces, eso es una cosa que evidentemente no vamos a soslayar mientras se mantenga este sistema de elección. Ahora, yo sí quería agregar, el defensor en otros países es tan significativo que únicamente a manera de ejemplo, cuando el presidente Serrano Elías tiene que irse de Guatemala, lo deponen, ahí hay toda una polémica si fue un golpe de Estado o no, porque él da un autogolpe de Estado según algunos teóricos cuando cierra el Congreso, cuando la sociedad guatemalteca y los poderes en ese momento constituidos lo desalojan a él del poder. Justamente el procurador de los derechos humanos, que venía a hacer un rol similar a este, que se encargaba de la defensa justamente de esto último en Guatemala, don Ramiro de León Carpio, termina asumiendo la presidencia, y es una presidencia para culminar el mandato sin que haya sido electo popularmente, pero eso lo que demuestra es que quienes ejercen este tipo de cargos ostentan un poder simbólico muy significativo. En este caso, el defensor o la defensora de los habitantes es una persona que, como bien dijo Gina, tiene que tener un dominio de cómo funciona la administración pública, porque es la persona o es la institución, y encarnada en su titular, que acompaña a todas las y los ciudadanos, especialmente a los más humildes, a los que no están tan versados en la materia legal o en la materia política, y que necesitan que sean atendidas sus demandas. Y entonces apechuga, como se dice en buen costarricense, con los pleitos de otros. Y entonces usted, de acuerdo, eso sí, al énfasis de cada uno, verá defensores que reivindican determinadas agendas, verá defensores que van a luchar para recuperar, territorios para las poblaciones indígenas, en fin, cada uno con un sello específico, pero tratando de ser eso, el interlocutor en nombre de la ciudadanía de un aparato institucional que a veces pues puede cometer excesos o que de alguna forma transgrede con su proceder esos derechos de la gente. Ok, y ya entrando de lleno a lo que es el debate propiamente sobre la renuncia de Ofelia Tattelbaum, que nos introducía Estefanía Colombari en el reportaje que teníamos al inicio de Matices. Gina, ¿debió haber renunciado Ofelia Tattelbaum? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que con la grabación que se escuchó y con los cuestionamientos que se le estaban haciendo,
era insostenible, de hecho que hubiera sido muy mal percibido desde la ciudadanía que ella siguiera en su cargo como defensora, además con la investidura que tiene la Defensoría de los Habitantes, ¿no? O sea, de alguien que se le está juzgando o que se le está achacando evadir impuestos, extorsión, que son como los dos principales elementos que se les están achacando, que ya tendrán las instancias correspondientes el debido proceso para llevar a cabo esto y si hay alguna sentencia de responsabilidad o no, ya será la justicia quien decida eso, pero mientras esto se resuelve, porque hay elementos de mucha contundencia, digámoslo así, para que ella siguiera insistiendo en que era mejor no meterse, que las instancias lo iban a resolver en su debido momento. Es mejor darle, como ella lo plantea en su carta, ¿no? Ella dice que es porque ha sentido persecución y porque han habido grupos que la han perseguido y que le han acosado, digámoslo así, es lo que se lee entre líneas de su carta, y que por el bienestar de su familia personal y de la investidura que ella tenía y de la institución a la que representaba, renuncia. Pero en realidad yo creo que esto, la señal que envía es, vamos a dejar que la justicia tenga su cauce libre y que ella no tenga que estar respondiendo como defensora de los habitantes y a la vez como una ciudadana más que está acusada de dos actos bastante graves para una funcionaria, graves para cualquier ciudadano, no, pero para una funcionaria que además es defensora de los habitantes, realmente creo que lo mejor que pudo haber hecho fue renunciar. ¿En cuánto podría afectar propiamente la imagen de la Defensoría como institución esto que ha pasado? ¿Lo podría afectar? No, yo no creo que la institución se contamine, digámoslo así, de estos hechos que ya tendrán, como repito, como insisto, la justicia tendrá que discernir sobre esto, sobre la veracidad y sobre lo real de estas acusaciones a las que ella tiene que enfrentar, y que es un proceso distinto. La institución creo que no se ve afectada. Creo que la institución o la credibilidad de la institución se hubiera visto afectada si doña Ofelia continuara siendo defensora de los habitantes y en medio de eso llevando adelante un juicio que evidentemente le va a tocar responder. Don Sergio. Sí, yo comparto plenamente lo que está diciendo Gina, es decir, en este caso la situación que origina la renuncia de la exdefensora es un asunto estrictamente personal de ella, tiene que ver con sus asuntos privados. Y mientras se mantenga en esa esfera, obviamente no tiene por qué repercutir en la defensoría. Si se hubiere mantenido, cosa que creemos, cosa que no hizo y me parece que de manera muy atinada, sí hubiera podido eventualmente afectar la credibilidad de la institución, porque le resta legitimidad en su rol de defensora, teniendo, digamos, esta investigación a cuestas. Pero creo que el haber renunciado, sí blinda a la defensoría de esta situación, y digamos le da a la Asamblea Legislativa, y aquí le doy el pie de apoyo a don Belisario para que hable sobre esta temática, le da a la Asamblea Legislativa maniobrabilidad, porque recordemos que no había sido designado tampoco ni el defensor adjunto, que en última instancia se escoge de una terna que propone la defensora o el defensor titular. Entonces digamos que en esta coyuntura, favorablemente tal vez esta es una apreciación personal, la lentitud con lo que la Asamblea ha tramitado esto jugó a favor en este caso de la misma defensoría, porque le permite a las y los 57 señores diputados tener la mesa totalmente limpia para poder escoger al equipo, al defensor o defensora y a su respectivo adjunto. Precisamente, don Belisario, Sergio ha traído a la mesa un debate que se ha generado en las últimas horas con relación a esta renuncia. ¿Qué procede ahora? Porque tampoco está electo el defensor adjunto. ¿Se elige primero a la defensora o se continúa con el nombramiento del defensor adjunto? Bueno, es un tema interesante. Yo antes de venirme para acá, a la 1 de la tarde me fui a almorzar ahí a la Asamblea Legislativa, porque entre los corrillos se conoce todo lo que está pasando, ¿verdad? Y hablando con amigos y amigas y saber, máxime que venía a poder hablar con ustedes. Y como periodista tenía que traer información de primera mano, porque si no estamos fregados. Ahorita en cuestión de minutos, don Henry tiene que proceder a la lectura inmediata del documento, ¿ok? Ese documento que se hace siempre a las 3 de la tarde, nomás abriendo la sesión, aprueba el acta y viene en correspondencia y va a entrar en el orden del día. Ese documento simplemente se tomará nota porque es una renuncia irrevocable, si no hay nada que discutir. Ningún diputado le va a ir a suplicar a doña Ofelia que es.
¿ok? Entonces, le van a aceptar. Más bien ya le iban a pedir que renunciara. Sí, ¿verdad? eso era lo que le iban a armar hoy. El circo estaba armado para las 3 de la tarde y ahí era donde iba a estar la sangre y veníamos preparados para ver eso. Pero ella se adelanta, ¿ok? Se sale del circo, les quita la esfera. Va a haber muchos discursos, sin duda alguna, ahora a las 3, en la hora de control político. Estoy seguro que eso es lo que va a ser motivo. Ya algunas fracciones, como el Frente Amplio, algunos diputados del PAC, algunos diputados de la Unidad, alguno con el cual pudimos conversar hace un rato, están simplemente planteando que, lo que decía Sergio, borrón y cuenta nueva. ¿Okay? Dejemos de lado completamente la elección del defensor adjunto, toda vez de que venía recomendado por la anterior, por doña Ofelia, y entremos mejor a un nombramiento lo más acelerado posible del defensor y que después el nuevo defensor sea el que venga con la terna. Eso lo que va a suceder es que a las 3 de la tarde leen la carta, se toma nota de la renuncia, se pasa a la comisión de nombramientos. Don Otón Solís, que es el presidente de la comisión, tiene que necesariamente meterlo al orden del día para la próxima sesión, creo que es mañana, de acuerdo a lo que me dijeron. Ahí se estaría abriendo el concurso. Hay un concurso que indica el reglamento que se debe cumplir. No es que va a ser en 8 días o en 15 días. Hay que publicar en 2 periódicos, hay que abrir el recibimiento de los atestados, hay que hacer las entrevistas, de tal manera que no va a ser fácil, no va a ser un mes, ni yo calculo que por lo menos 2 meses se podría estar llevando este proceso de elección del nuevo defensor. Y queda lista la mesa para poder el país discutir cuál es el perfil de defensor, que ya hay algunas fracciones que estaban perfilando, dando algunos datos, como por ejemplo que no tenga afinidad política con ningún partido político, sí, que no haya participado activamente. Y lo único que me acordé yo era de don Miguel Gutiérrez Saxis, que en algún momento se había mencionado ese nombre como defensor de los habitantes. Y dije, mira, ¿qué estarán pensando? ¿Cuál es la línea? Okay. Puede ser que eso sea lo más rápido, haga un fast track y puedan negociar y tener un nombre de consenso, pero no lo veo posible. Me parece que aquí va a haber mucha sangre, me parece que los detractores de las diferentes fuerzas políticas van a tratar de sacarle provecho, rédito político al hecho que se dio este fin de semana. Va a volver el juego político, don Sergio. ¿Qué matiz va a tener este nombramiento? Sí, definitivamente aquí se van a atravesar varios elementos, desde el tema que bien señala Belisario, bueno, un poco qué perfil requiere la figura que va a ejercer este cargo, desde los que van a querer en una visión más purista, que sea una persona ojalá lo más alejado posible de intereses político-partidistas, hasta aquellos que también van a atravesar en esto cuáles han sido las prioridades de quien en este momento ejerció la defensoría como titular. Es decir, hay sectores de la sociedad, ya no solamente políticos y político-partidistas, que de alguna forma, vamos a ver, unos se habían sentido muy identificados con las luchas que la ex defensora había liderado y otros no lo habían sentido tan a gusto, se sentían un tanto disconformes con ciertas prioridades que ella había dado. Entonces me parece, y viendo cómo estos grupos organizados de la sociedad han venido cada vez ejerciendo una mayor presencia política, una mayor incidencia política, y lo vimos recientemente, por ejemplo, el caso del 1 de mayo, todo el revuelo que se armó a través de redes sociales con el tema de cómo iba a quedar constituido o no el directorio legislativo, más que por la integración en sí, por las negociaciones que se estaban dando para llegar a esa integración. Siento que habrá sectores de diferentes corrientes que también van a querer aprovechar este espacio para procurar llevar agua hacia sus molinos y buscar que la persona que finalmente las y los diputados escojan, de alguna manera, o siga por la línea que traía doña Ofelia, o cambie radicalmente de carretera, de planteamiento. Me parece, empero, que es un tema interesante, es una situación de emergencia, es una situación excepcional, no es el proceso, digamos, el procedimiento lógico, que podría una situación de excepción requerir una medida de excepción, y sí creo que las y los 57 señores diputados en ese contexto deberían de buscar lo más rápido posible una salida. Hay personas muy honorables, inclusive ya don Belisario mencionó a uno que es altamente
respetado y reconocido por todo el país, como lo es don Miguel Gutiérrez, pero hay gente del perfil de don Miguel Gutiérrez que perfectamente en esta situación de emergencia podría asumir la titularidad de la Defensoría, porque al final de lo que se trata es de que la Defensoría mantenga la línea institucional que le ha caracterizado, pero que de alguna forma salga lo menos maltrecha posible de esta crisis, porque de acuerdo a esa proyección que muy atinadamente hacía don Belisario, si a estos 2 potenciales meses de estar sin titular le sumamos todo el tiempo que estuvo sin titular, porque la reelección parece que fue de un día para otro, pero se llevó su tiempo, esto imagino yo que al interior de la institución sí genera profunda incertidumbre y sí afecta a ciertos procesos, ciertos procedimientos, ciertas acciones que necesariamente requieren de un titular, aunque sea para que firme el documento o la decisión correspondiente. ¿Es posible esto, escoger una persona que en serio se aleje de esos intereses políticos y partidistas? Yo no sé, es decir, esto es un poco complicado porque este es un país muy pequeñito y todos tenemos algún colorcillo político, así como tenemos algún colorcillo en el fútbol, o tenemos alguna identidad o algún familiar también espiritual, o tenemos algún familiar por ahí que ya ha estado o está muy adentro. Exacto. Pero me parece que aquí, más que, vamos a ver, todos tenemos color político y además para ser defensor, y retomo lo que había dicho Gina, tiene que ser una persona que también haya estado metida en esto, para que conozca. Es que ese es el otro problema. No podemos tener a personas totalmente al margen de cómo funciona la cosa, porque se supone que a lo que vienen es a vigilar que funcione adecuadamente en función de los intereses de la gente. Claro. Entonces sí se necesita que sean personas que de alguna manera tengan un conocimiento, ya sea de campo, como por ejemplo lo ha tenido don Belisario, que ha sido diputado, o que por lo menos le haya dado un seguimiento pormenorizado a cómo funciona esta cosa, a lo que llamamos la cosa pública. Entonces sí me parece que traerse a alguien del Olimpo va a ser una cuestión completamente irrealizable. De lo que se trataría es que en el ejercicio del cargo no vaya a verse completamente afectado, o su maniobrabilidad no se vaya a ver disminuida por un X interés político partidista o un X interés de algún sector social específico. En este caso yo pongo un ejemplo con la misma doña Ofelia, o sea, ella, aunque fue designada de Liberación Nacional, recordemos que en esta reelección prácticamente no contó con los votos de Liberación, creo que sino hasta el final, porque fue el PAC el que la tuvo que impulsar. Recordemos que la exdiputada Ciani Villalobos finalmente también se escuchó como una posible defensora. Y uno podría decir, bueno, diciendo ella de Liberación Nacional y que la fracción de Liberación Nacional siguiente más bien no la quisiera apoyar, en este caso específico ahí parece que hablaría bien de su gestión, porque de alguna forma no se mostró complaciente con gobiernos de su partido político, que a todas luces era Liberación Nacional. Creo que cuando doña Sandra también fue defensora, en ningún momento se notó su color político, ni tampoco en el caso de don Rodrigo Alberto, ni en el caso de don José Manuel Echandi. Entonces me parece que ese antecedente de que uno necesariamente por pertenecer o por haber estado vinculado a un partido político ya lo inhibe de ocupar un cargo de estos, pues además de que, reitero, es en este país tan pequeñito muy difícil entonces de conseguir candidatos, me parece que no es de recibo, porque finalmente lo importante es cómo yo me apropie del cargo y lo desempeñe. Yo puedo meterle adelante, sí, más bien le dar la palabra. Es que como no los veo, me cuesta como levantar la mano. Nada más quería secundar lo que Sergio acaba de decir respecto a lo que no sería de recibo de que no sea un personaje político, digamos, este candidato o esta candidata, porque en realidad estamos hablando, ya lo había bien confirmado don Belisario, de que es un puesto altamente político que además tiene que tener cierta pasta para resistir estos tipos de embates y negociaciones que se dan y de exposiciones que se dan en el Congreso para ser electo defensor o defensor a los habitantes. Entonces debería más bien tener algún tipo de simpatía por un partido político o varios partidos políticos, digamos, que tenga algún tipo de ideología claramente identificada para poder tomar una decisión con mayor criterio. Eso me parece. Por el otro lado, sí creo
que si la terna que ya está, que era sugerencia de la actual o la ex defensora de los habitantes, me parece que esa terna pueden ser personajes de alto nivel, de gran prestigio, pero el simple hecho de que hayan sido recomendados por una defensora que está renunciando en este momento por cuestionamientos muy graves, me parece que esa terna queda desprestigiada por la recomendación de quien venía. Y en ese sentido creo que la Asamblea va a tener un buen rato de discusión de cómo va a resolver esta situación, porque esa terna creo que queda deslegitimada con la salida de doña Ofelia en estos términos. Voy a leer algunos de los comentarios que hay en este momento en redes sociales, también invitar a las personas para que empiecen a marcar en este momento 905-222-0000. Queremos darle voz a la gente que en este momento sabemos tienen opiniones podrían tener algunas opiniones sobre la renuncia de la defensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum. Así que si usted, que nos está escuchando en este momento, quiere opinar sobre el tema, les recordamos la línea 905-222-0000. Aquí en Twitter ya nos están empezando a escribir algunas de las posiciones con respecto al tema que estamos tratando en esta primera parte de Matices, con la pregunta: ¿qué les parece la renuncia que hizo esta mañana la defensora, o exdefensora más bien, Ofelia Teitelbaum? C.R. Galamatías dice: como defensora, su rol será recordado como choricera, así lo dice textualmente. Se tardó en renunciar. De esperar, duró sus horas haciendo consultas a los oráculos. Seguro la respuesta fue: te embarcaste, mejor renuncia. Bueno, esas son partes de las opiniones que tenemos en redes sociales. Hay gente que la ha criticado mucho, ¿verdad? A pesar de que en algún momento muchos sectores sociales más bien la apoyaban en muchos temas, principalmente en lo que eran temas de diversidad, ¿verdad? Que en un momento incluso hasta la nombraron mariscal de uno de los desfiles, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya tenemos una llamada, ¿verdad? Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Rolando Cordero, desde San José. Don Rolando, adelante. ¿Qué opina de la renuncia de doña Ofelia? Sí, gracias. Mire, independientemente de la buena, regular o mala gestión que ella haya hecho anteriormente, y también de las implicaciones legales que pueda tener, ya sea legales o tributarias, que pueda tener este asunto que se está ventilando hoy por hoy, pienso que uno de los requisitos que deberían de tener los postulantes a defensor de los habitantes es la solvencia moral. Y pues para eso me parece que debería haber al menos una declaración jurada por parte de los exigir por parte de los diputados a los postulantes de que no tienen implicaciones ahí con la caja o problemas con la caja, problemas con tributación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto creo que doña Ofelia nos quedó debiendo no solamente a los diputados que la eligieron, sino que a todos los habitantes que para los cuales se supone que ella tiene que tener la sugestión. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rolando. Tenemos otra nueva llamada, 905-222-0000. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Fernando Díaz, señorita. Don Fernando, ¿cuál es señorita, nada más le pido un favor, es que siempre que toco el tema ustedes me cortan, y quiero que esta vez no me corten, por lo menos déjenme hacer la pregunta. Adelante. Yo hace 40 años vengo haciendo esta pregunta en los medios de comunicación. ¿Por qué los judíos, y métase usted a Hacienda para que vea, y Belisario debe saber, por qué los judíos no pagan impuestos? ¿Por qué los judíos no van a los tribunales de justicia? ¿Por qué los judíos matan a alguien y no van a los tribunales? Vea lo de Luis Lieberman, vea lo de Luis Fishman. ¿Por qué los judíos no pagan impuestos? ¿Usted cree que hay un país que pueda salir adelante si un sector de la población tan rica como son los judíos no pagan impuestos? Métase en el sistema y verá que no hay un judío que pague impuestos. Así que ningún país va a salir adelante si los judíos tienen como cultura no pagar impuestos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rolando. Pues sí, ahora sí lo dejamos opinar. Tenemos otra llamada, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, con Rodolfo. ¿Perdón? Sí, con Rodolfo. Don Rodolfo, adelante. Sí, mire, yo pienso que indiferentemente de lo que ha pasado con doña Ofelia, menos de mi parte, voy a hacer leña al árbol caído, que no era ángel de mi preferencia. Yo creo que es
obligación de todo costarricense, como lo manda Dios, pedirle a Dios que nos envíe la persona más apta, emocional y moralmente predispuesta para que haga el mejor beneficio por el país. Y creo que todos nos deberíamos poner a pensar en esto y por lo menos sacar un minuto para pedirle a Dios de que la decisión de la persona que se vaya a elegir sea la más apropiada. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Bueno, y atendiendo algunos de los comentarios que también nos han hecho en nuestra cuenta en @monumentalcr, Víctor Poveda dice, bien hecho, si todos lo hicieran tendríamos menos de la mitad de los actuales puestos. Además, Clayman Vázquez dice, me parece excelente porque es una completa vergüenza que la gente así represente a los ciudadanos. Bueno, es parte de algunos de los comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales. En este momento, bueno, seguimos dando trámite a algunos de los comentarios. Su nombramiento y gestión estuvieron marcados por la polémica. Su salida no podía ser distinta. Aquí me llama la atención porque ya hay 2 comentarios en función a esto. La gente todavía recuerda cómo la polémica que se dio cuando ella fue nombrada, siendo diputada, como lo mencionamos al principio del programa, don Sergio. Sí, no, evidentemente, y sobre todo en esta segunda intentona, que además, reitero, no contó ni con el aval de su fracción en ese momento oficialista, ni del candidato en ese momento a la presidencia, que recordarán todos y todas, fue quien postuló a don Miguel Gutiérrez Saxe. Y que si no hubiera ocurrido lo del 5 de marzo, me atrevo a pensar que hubiera sido electo don Miguel Gutiérrez defensor de los habitantes. Creo que eso nos sirve para volver al tema original de lo que es la elección, de cuál es el perfil de esa persona. Yo sí creo, tal vez, y aunque reitero, las que quedaron electas y pasaron de la Asamblea a la Defensoría, aún doña Ofelia, hicieron una labor que es reconocida por propios y extraños. Me parece que tal vez no es lo más aconsejable, evidentemente, que quien decide, aunque participe en el proceso que ya describió don Belisario, pues finalmente es juez y parte, ¿verdad? Entonces lo correcto sería que ojalá quien es diputado o diputada al menos posponga su aspiración, por lo menos mientras ocupa ese cargo. Sí, por una cuestión inclusive de guardar las formas y de garantizar que no vaya a haber esa sensación de que tal vez hubo por ahí alguna triquiñuela que le favoreció. Pero sí me parece, reitero, que bueno, lo de la solvencia moral que apuntaba Gina y que apuntaron varios de los que intervinieron es inobjetable, porque su valor simbólico está en su transparencia, en que sea una persona que esté justamente con la, digamos, conciencia limpia para poder hacer las denuncias que tenga que hacer sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de objeción. Por supuesto, ojalá una persona que sí conozca, reitero, el manejo político, que pueda ser considerado o considerada un interlocutor de esa élite, de esa clase política, y que lo que diga tenga realmente resonancia, tanto en la clase política como en los mismos medios de comunicación, porque al final también mucho de lo que la Defensoría puede lograr, mucho de lo que puede empujar, en gran medida está motivado de la mano y de la alianza estratégica que haya logrado establecer con los medios de comunicación. Porque si los medios de comunicación le dan seguimiento a las denuncias, a los planteamientos que hace la Defensoría de los Habitantes, por supuesto que van a tener mucho más impacto, van a tener más capacidad de ser tomados en cuenta por los tomadores de decisiones. Entonces sí me parece que tiene que ser una persona que sin, digamos, estar en un matrimonio con la prensa, pero sí tiene que ser un referente de los medios de comunicación, que estos la sientan legítima y que le den, digamos, acuerpamiento, cubriendo lo que dice y dándole seguimiento a lo que la Defensoría está planteando. Sin duda es una posición muy estratégica la que tiene que tener un defensor de los habitantes. Claro. Ni tan cerca ni tan lejos, como ustedes lo dicen, y también es muy válido, y eso es algo muy evidente, que tiene que tener muchos conocimientos políticos y también de consenso, que eso es algo muy importante, don Belisario. Yo he estado escuchando a Sergio y a Gina y el aporte que ellos dan me hace reflexionar muchísimo sobre este tema, pero escuchando a Rolando Cordero, creo, y al otro, creo que son dos Rolandos, ¿verdad? Los que llamaron, se me vinieron a la cabeza 2 o 3 situaciones que me parecen complicadas. Uno, es que el ser costarricense como tal había entrado en un proceso de no tener
cultura tributaria. Ese es un mal del costarricense. Nos cuesta pagar impuestos. No vemos esa actitud que vemos en otros ciudadanos del mundo, Suiza tal vez, o se me ocurre en este momento, de esos países, ¿no? Donde pagar impuestos es más bien motivo de satisfacción, de orgullo. Nosotros no tenemos eso. Nosotros, la cultura es cómo evadimos, cómo no pagamos. ¿Cómo es posible que porque usted no paga, yo porque voy a pagar? ¿Okay? La plata se la roban los del gobierno. Todos los que están en el gobierno, ¿para qué voy a...? Esa cultura viene de años. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Yo creo que la renuncia a la cabeza de doña Ofelia no tiene que quedar ahí por un hecho aislado que pasó y que nosotros como costarricenses no cambiemos. Porque nosotros carecemos de cultura tributaria. ¿Ok? Entonces, cuando dice Rolando, es que los judíos no pagan impuestos. Bueno, es que los costarricenses no pagamos impuestos. Y vea que ni siquiera el plan fiscal pudimos pasar. Y hubo grupos de este país que boicotearon, hicieron todo lo posible para que el plan fiscal del gobierno de, ¿quién fue? De doña Laura, se cayera, y se cayó en la sala constitucional. Ahora nos han ido metiendo una serie de reformitas y nadie se ha dado cuenta. Pero lo que tenemos son leyes tributarias draconianas que tendremos que ser y analizarlas y aprender de eso. Ojo con eso, ojo con ese detalle. Segundo, para cerrar la idea mía, es una cosa que me planteabas Gina y Sergio en el tema, cuando hablábamos del perfil o cuando hablamos de las condiciones que tiene que tener un defensor o una defensora. Y uno de los aspectos importantes que debemos tener claro es que no hay derecho a la intimidad. Doña Ofelia no se cae por un problema en la gestión, se cae por un problema personal, por un tema de índole eminentemente privado. Y entramos entonces a la gran discusión. ¿Cuál es el derecho a la intimidad que puede tener un funcionario público? No hay derecho a la intimidad, no hay. Yo había creído y había sostenido una tesis de que aunque el funcionario público sea funcionario público, sí tiene una línea delgadita de derecho a la intimidad. Pero aquí la prensa una vez más llega y juega un rol protagónico en la caída del defensor. ¿Por qué? Bueno, porque le grabaron sin permiso, sin autorización, ¿okay? Le grabaron una conversación. A cualquiera que nos está escuchando, ¿le gustaría que le graben la conversación si usted no le pide permiso, si usted no le han pedido permiso? Aunque no sea una conversación de esta envergadura, de esta índole. Esa es otra lista que hay que discutir en este tema, que es el tema de la forma en que se accede a la prueba, que se cae a los mecanismos. Si la prensa no hubiera estado, si el muchacho o la muchacha, la señora o el señor que grabó y no hace eso público a través de un medio de comunicación y después lo hizo viral en las redes sociales, bueno, no conocíamos esa faceta, el pueblo, el soberano no conocía esa faceta de doña Ofelia. ¿Eso está dentro del ámbito de la intimidad o no? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, la verdad, funcionarios públicos no tienen derecho a intimidad. El derecho a la intimidad les está absolutamente vedado en Costa Rica. Eso partiendo de ahí. Lo dijo Otón Solís por ahí. Si quieren hacer plata, quédense en el sector privado. Hagan plata y háganse ricos, pero no se vayan al sector público, porque el sector público usted no hace dinero. Y no puede mezclar negocios con ejercicio de la función pública. Esas son, digamos que lanzo reflexiones aquí. Eso es un tema secundario muy bueno, que de hecho incluso durante el fin de semana unos compañeros de la radio que estuvimos en una actividad, ese fue tema de debate, ¿verdad? Okay. Increíble, la parte ¿te que puedo conlleva, grabar o no que te puedo conlleva grabar? eso. Bueno, antes de ya entrar de lleno con este tema, que me parece que es un tema muy importante que tenemos que abarcar en este ratito que nos queda, voy a darle la voz a otro de los oyentes que estaba esperando en línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Andrei Matarrita. Don Andrei, adelante, ¿cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es la siguiente. Por ahí se dice de que se están presentando un proyecto para que los diputados puedan nombrar y puedan destituir al defensor o defensora. En realidad eso no es sano. En realidad, si los diputados lo eligen, que lo pueda destituir el pueblo, pero no los diputados, porque entonces se juntarían grupos de diputados, oficialistas o quién sabe de qué tipo, y empiezan a presionar a los defensores o defensoras
para que emitan criterios a favor del gobierno de turno. Entonces, no es sano que ningún diputado, ninguna asamblea legislativa pueda destituir al defensor. Luego, la otra parte, sí, yo discrepo un poco lo que estaba opinando el señor anterior, y de verdad, y la libertad de expresión que tenemos en el país es lo que permitió que se dieran cuenta los costarricenses de un montón de cochinadas que estaban ocurriendo dentro del gobierno, dentro de todos los gobiernos de turno. Entonces, esa es una lección para todo aspirante a la función pública. El que quiera ir a la función pública, que se haga un examen moral primero, para que sepa que cuando llegue ahí, no puede ir a hacer cochinadas, no puede ir arrastrando cochinadas, porque este pueblo ya no es un pueblo domesticado, y me parece bien, porque no estamos aguantando nada. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todas las personas que participaron con nosotros por medio de la cuenta en Twitter, @monumentalcr, y también por el 905-222-0000. Sabemos que muchas personas se quedaron en línea esperando para dar su opinión. Igual ahora, en horas de la mañana, en la segunda emisión, habilitamos la línea. Es un tema que ha generado mucho debate en la opinión pública y también nos alegra mucho, porque cada vez que abrimos la línea telefónica, las personas, los ciudadanos que se demuestra que están bien informados, hacen apreciaciones muy valiosas. Agradecerles a don Rolando, más bien a don Fernando, a don Rodolfo y a don André por las opiniones que nos dieron el día de hoy, a todas las personas también que nos están dejando sus opiniones en la cuenta de Twitter. Bueno, y han puesto temas muy importantes, ¿verdad? Sobre eso, uno de los temas, lo de la institución de un defensor de los habitantes, ¿cómo se debería dar, verdad, don Belisario? Sí, bueno, son mecanismos legales que están claramente establecidos y que debe de aprovecharse esta coyuntura. Es que yo lo que creo es que tenemos una coyuntura histórica vital para poder discutir cualquier reforma en el tema de la defensoría de los habitantes. Lo que siento es que la Asamblea debería de maximizar el tiempo con respecto a las discusiones de temas, porque se van quedando. Primero el tema de la DIS. Y teníamos una enorme oportunidad para discutir el tema de la DIS. Bueno, ya han pasado 2 meses y no hemos visto nada de la DIS, ni siquiera la propuesta de gobierno para poder definir, bueno, en materia de inteligencia y seguridad nacional, ¿cuál es la posición? Ahora se nos presenta esta coyuntura, ¿verdad? ¿Qué hacer en esta coyuntura? Más allá de elegir un defensor, más allá de la renuncia de un defensor, es la coyuntura con respecto a la institucionalidad de la Defensoría de los Habitantes. Bueno, y volvemos al tema que usted introdujo hace un momento, la parte de la divulgación de la llamada telefónica. Es un temazo ese para los académicos, don Sergio. Es un temazo para la discusión nacional y que la gente puede opinar. Qué bueno lo que dice el señor que participó, efectivamente, claro. Quien aspira, Gina o Sergio, quien aspira a la función pública, tiene que estar con ese riesgo, ¿verdad? Yo inclusive invocaría lo que dijo el propio presidente en su discurso de toma de posesión, cuando habló de que quería una casa presidencial o un gobierno de cristal. La casita de cristal. La casa de cristal, que fuera totalmente transparente. Yo pienso, efectivamente, yo entiendo que a veces desde el punto de vista de la técnica jurídica, en la que obviamente don Belisario sabe más que nosotros, pueda que inclusive la forma en que la prueba fue recabada se la traiga abajo técnicamente, pero sí, desde el punto de vista político y desde el punto de vista simbólico, a mí me parece que es necesario que cualquier persona que aspira o que ejerce un cargo público, de alguna manera, tiene que ser consistente, tiene que tener una actitud diáfana, unívoca. No se vale, amparado justamente en el tema de la intimidad, que yo pueda tener doble moral. Una moral que es la que proyecto hacia afuera y una moral que es la que proyecto en lo que yo considero es de mi esfera privada. Por varias razones, desde el punto de vista moral per se, porque yo creo que una persona, como bien lo ha señalado también el propio presidente, tiene que ser consistente, y eso significa que uno tiene que pensar, ser, actuar en una sola línea y no simplemente irme acomodando a las circunstancias dependiendo del entorno en el que me encuentre. Pero adicionalmente, porque para el mismo ejercicio del cargo, y sobre todo un cargo como esto, de denuncia, de estar constantemente saliendo a la luz pública a plantear cosas que pueden ser polémicas,
Hay un viejo refrán que dice que el que tiene techo de vidrio, mejor que no tire piedras porque le pueden caer encima. Y entonces uno nunca sabe si en algún momento, y estoy aquí especulando, alguna acción que la Defensoría podría haber hecho relacionada con algún tema importante desde el punto de vista que afectara intereses de algún grupo económicamente fuerte de este país, podría haberse, o ya se dio, o podría darse en el futuro, maniatada esa acción, porque justamente quien ejerce la titularidad de ese cargo se siente de alguna forma limitado para actuar adecuadamente, porque sabe que eventualmente si saca a relucir algo, le van a sacar a relucir lo de esa persona. Entonces, desde esa perspectiva, ya no solamente por una cuestión de tipo moral, sino por una cuestión de tipo inclusive político, de maniobrabilidad, de capacidad de acción, sí me parece que quien ejerce un cargo de esta naturaleza tiene que ser totalmente consistente. Y si lamentablemente, porque bueno, tiene que probarse, si lamentablemente esto es cierto, pues evidentemente ya esto la descalificaba para ejercer ese cargo. Ahora bien, esto no significa que es solamente deber del funcionario público ser ético. O sea, es una problemática general de la sociedad. Es decir, todos y todas, como bien dijo Belisario, debemos procurar pagar nuestros impuestos, debemos procurar ser transparentes, debemos procurar ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es más, para que haya corrupción en la función pública tiene que haber alguien que corrompa desde la esfera privada, es decir, no es una cuestión exclusivamente para el funcionariado público, porque ahí estaríamos cayendo otra vez en la doble moral a la que yo hacía referencia. Obviamente eso tiene que ver ya con otros valores que la sociedad tiene que asumir como tal, pero sí comparto lo que decía el oyente, de que es importante que el funcionariado público sea congruente en su forma de actuar, y si no lo es por convicción, que debería de serlo, debe de serlo porque gracias al marco institucional y jurídico que hoy tenemos, sabe que eventualmente, si no lo es, en algún momento la prensa o alguna organización de la sociedad civil que hoy existen con mucha beligerancia, se va a encargar de ventilar sus trapos sucios. Entonces, aunque sea por conveniencia, van a tener que ser más, buscar más esa congruencia. Perfecto, son las 3:02 y precisamente, como era de esperarse en este momento, los diputados en la sesión del plenario están hablando sobre el tema de la renuncia de Ofelia Teitelbaum. Precisamente en este momento está dirigiéndose a los legisladores la diputada Epsi Campbell del Partido Acción Ciudadana. Vamos a escuchar un momento parte de lo que está hablando la legisladora del Partido Acción Ciudadana. Matices por Radio Monumental. Que no es que unos actos son más importantes y otros menos importantes, que efectivamente cuando se trata del erario público tenemos que asumir responsabilidad, y que definitivamente este tipo de situaciones no se le pueden permitir a nadie, porque hay una pérdida de moral, y una falta ética gravísima, aunque esa falta no esté estipulada en algún artículo de algún reglamento o alguna ley de la República. De manera que yo celebro que la comisión de nombramientos inicie rápido este proceso, que efectivamente tengamos la posibilidad de tener una persona idónea, y que una vez que tengamos esa persona idónea, esta presente a su vez a la Asamblea Legislativa la terna de personas que le acompañarán como defensor o defensora adjunta. Y el otro tema que quiero referirme de manera rápida tiene que ver con la situación que se está viviendo en Salitre. Es una situación en la cual el primer gran consejo y en la primera gran realidad es que el gobierno de la República está con la mejor disposición y haciendo todo lo que está a su alcance para generar el diálogo entre las partes, para generar acuerdos de corto y mediano y largo plazo para solucionar este conflicto, para dejar de postergar las decisiones con relación a la propiedad de la tierra en esta zona indígena, porque ya sabemos que efectivamente ahí hay unos poseedores de buena fe, que son aquellos que están antes del 77, y que se tiene que resolver la situación de ese territorio. Efectivamente allá ha participado la viceministra de la Presidencia, están personeros del Ministerio de Seguridad,
y del Ministerio de Justicia, tratando de llegar a acuerdos, los acuerdos necesarios para que este tema no se haga lo mismo que se ha venido haciendo en periodos anteriores, y es patear la bola hacia adelante. Hoy el conflicto obliga a sentar a las partes, hoy el conflicto obliga a que... Escuchamos parte de lo que estaba hablando en el plenario precisamente la diputada del Partido de Acción Ciudadana, más bien Epsi Campbell, sobre la renuncia de Ofelia Teitelbaum, y nos llama la atención ahorita que estábamos comentando aquí fuera de micrófonos que ella usaba palabras muy claves que usábamos nosotros durante toda esta hora de análisis sobre lo que ha sucedido con la defensora o ahora ex defensora de los habitantes, ¿verdad? La parte moral, lo importante, el acercamiento y la conciliación que tiene que tener un defensor de los habitantes. Me gustaría, bueno, ya para ir cerrando este programa, porque tenemos otro tema muy importante que teníamos planeado para hoy también, que nos dé sus conclusiones cada uno sobre lo que ha sido toda esta noticia en torno a la renuncia de Ofelia Teitelbaum y la importancia que ya de por sí tiene un cargo de defensor de los habitantes, en serio. Bueno, no, el tema creo que es muy claro. El defensor o la defensora juega un rol importante como una especie de enlace de compañero, de compañera del ciudadano, de la ciudadana de a pie, en la búsqueda de que el Estado, en la búsqueda de que el aparato público, en la búsqueda de que los diferentes sectores públicos y también privados no menoscaben los derechos de las personas, todo lo contrario. La Defensoría está llamada a denunciar, a visibilizar los casos de injusticia, los casos de conculcación de derechos, a ayudar a la ciudadanía a activar y a ejercer de manera proactiva dichos derechos, y me parece que por tanto es una institución importante y fue un gran logro para Costa Rica que se creara. Con respecto al caso específico que nos ocupa, si bien es de su esfera privada, evidentemente eso ya, si se llega a comprobar que es cierto, la descalifica, no solamente por ese carácter moral que tiene, de peso moral que tiene esta institución, sino porque en general, es decir, cualquier figura que aspira a un cargo público, reitero, tiene que ser consistente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y si esto pues se llegare a confirmar, sí son situaciones muy graves que evidentemente descalifican a cualquier persona para este o cualquier otro cargo. Perfecto. También le vamos a dar la palabra a Gina Cibaja, que está vía Skype. Gina. Olvidado de mí. No nos hemos olvidado, de hecho tiene el micrófono abierto, ¿verdad? En la segunda hora, con el otro tema que vamos a traer, también puede incluso comentar en cualquier momento. Adelante, Gina. Nada más lo que quería decir era una cosa muy puntual que desde hace rato quería mencionarlo, que estuvo comentándolo ahora también don Belisario, que era sobre el derecho a la intimidad. En este sentido, yo quería como hacer una aclaración. Yo creo que la intimidad se refiere a cosas personalísimas, y cuando hablamos de ejercicio ciudadano estamos hablando de elementos que tienen que ver con la vivencia y la convivencia en la ciudad, lo digo entre comillas porque de ahí viene el término ciudadanía y ejercicio ciudadano. Y por ejemplo, pago de impuestos o extorsión a una persona, que son los dos supuestos eventos que se le están imputando a la exdefensora de los habitantes, son actos que tienen que ver no con la intimidad de su vida privada, tienen que ver con su vida ciudadana en términos generales, y que esto es una cosa que aplica para todas las personas, seamos funcionarios o no seamos funcionarios, seamos civiles o no, ¿verdad? Esto, el pago de impuestos, como bien lo decía don Belisario también, es una tarea ciudadana que involucra al colectivo en general, y no es un acto privado, es un acto público porque estamos contribuyendo a la sociedad, porque estoy beneficiándome del desarrollo de una infraestructura, porque me estoy beneficiando de lo que hay, lo que un país ofrece. Entonces, el pago de impuestos es una actividad pública, y que además, de hecho, que por eso tenemos listas de contribuyentes que están ahí expuestas en el Ministerio de Hacienda. O sea, esto es una cosa totalmente pública, esto no es de la esfera privada desde mi punto de vista. Lo que sí es privado es, digamos, el credo religioso, lo que sí es privado es mi práctica afectivo-sexual. Digamos que eso no tendría que ser motivo para discutirlo en esferas públicas, sea funcionaria o sea una ciudadana
de a pie común y corriente. Esto es un punto fundamental, creo que merecería una discusión muchísimo más amplia de qué se entiende por el derecho a la intimidad, ¿verdad? Es cierto que las personas que trabajan como funcionarios están expuestas a un lente mucho más crítico y probablemente la prueba que se recaudó con esta grabación para doña Ofelia pudo haber sido un procedimiento inapropiado, ¿verdad? Sin embargo, esto permite visibilizar un acto que es más allá, que va más allá de lo inapropiado, ¿no? Que es extorsión, esto es un delito. Entonces, digamos que ahí hay una discusión muy delgada que ya lo tendrán los juristas para analizar si esa prueba es válida o no. Pero en el caso nuestro, que yo sí quisiera dejar claro que el ejercicio ciudadano es un acto público y que tiene que ver con la colectividad y no con la intimidad de mi vida privada, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, creo, con lo que dijeron las personas hace un rato que llamaron, apelar a Dios, creo que eso es un acto totalmente privado y que no concierne la decisión que tiene que tomar la Asamblea Legislativa, que es un acto político, público y totalmente seglar, ¿verdad? Esperaríamos que tengan el mejor criterio para escoger a la persona que va a asumir la Defensoría de los Habitantes. Don Belisario, continúa el debate, ¿verdad? Sí, es un tema que tiene una línea muy delgada y que también a veces cuesta mucho analizar, la línea ya para ir cerrando entre lo público y lo privado. Sí, este es un tema, pero yo le lancé aquí para que tengan muchos matices ustedes y Randall. De eso se trata el programa, de todos los matices. Y dejar abierta la discusión para mucho tiempo hacia los próximos días y darle otra serie de enfoques, en realidad, más allá de lo que yo en lo personal pueda creer, porque yo comparto plenamente lo que dice Gina con respecto al tema del componente moral que tiene el ejercicio de la función pública, el hecho de que este acto como tal esté en la esfera privada, pero que incide de manera directa en sostenerse o no en un cargo público del rango de la Defensoría de los Habitantes, también lo comparto. El tema aquí es, tal vez porque yo he estado de ese lado del mostrador, ¿ok? Sí, es que el político pierde la perspectiva de lo que es lícito o ilícito. El poder lo enferma. Eso estamos de acuerdo. Y lo hace perder esa línea de división entre lo que es moral, no moral, legal, no legal. Y todavía yo a veces lo veo en exdiputados y gente que 2 o 3 años todavía andan con la borrachera del poder y andan embriagados con el poder. Yo viví esos 8 años en la función pública en Costa Rica y uno sabe hasta dónde eso lo afecta o no lo afecta, o pretende quedarse ahí asiduo a un puesto de manera indefinida. Eso es el tema en discusión aquí. Entonces yo lo que quiero es como lanzar la idea al político, a los políticos, a la clase política, de que yo he vivido en carne propia atrocidades de avasallamiento por parte de políticos, en lo personal, a mí, inclusive a uno mismo, yo lo voy a decir con total transparencia. Cuando yo aspiré el año pasado a ser magistrado de la Sala Constitucional, viví de muchos actores políticos verdaderas humillaciones. Y yo solo decía cuando llegaba a mi casa, si yo que fui diputado, yo que soy abogado y periodista, estoy viviendo esta clase de humillaciones de ciertos jerarcas de la clase política de este país, ¿qué no vive el ciudadano común? ¿Qué no sufre el ciudadano común? Entonces, por eso a mí me enerva la sangre muchas veces cuando llego a situaciones de poder y tengo que enfrentar a ese poder, porque ese político o ese ostentador temporal del poder está haciendo un uso abusivo de ese poder. Y por eso es que decía, bueno, discutámoslo, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Y es un tema interesante porque el poder político y el poder en general corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, decían por ahí. Enhorabuena, digamos que un sistema como el nuestro, que muchas veces es vilipendiado, existen estos pesos y contrapesos, existen estos mecanismos que de alguna forma monitorean y están constantemente vigilando, como lo hace la prensa, por ejemplo, y existe la posibilidad, todavía afortunadamente, de esa alternancia en el ejercicio del poder, porque a veces nosotros festinamos estos logros y estas instituciones como si fueran cosas o ya dadas o que no tienen importancia, y por lo que Belisario acaba de decir, que es más un testimonio vivencial muy valioso por lo mismo,
me reafirma de que la democracia sigue siendo con todo la forma de gobierno más adecuada para nuestra realidad. Bueno, y el comentario que acabamos de escuchar de don Belisario lo dice alguien que ya pasó por donde asustan, ¿verdad, don Belisario? Y lo viví en carne propia el año pasado con los ostentadores del poder político. Cuando hubo gente que de manera cruda llegó y dice, no, mire, es que usted no tiene ninguna posibilidad. Ok, si quiere, va a Cuba y se hace un cambio de sexo. No. Sí, o sea, así me dijo uno. Increíble. Se hace el cambio, o sea, para empezar, no vamos a discutir tu capacidad o no. Primero te cambias de sexo y después venís a hacerme perder el tiempo. Eso me dijo un actor político de Costa Rica. Obviamente ni fui a Cuba, ¿ok? Y mucho menos lo busqué después para poder seguir hablando y solicitando eso. Humillaciones de alguien que aspiraba a un puesto dentro de lo que uno creía tenía la capacidad para poder hacerlo. Ese testimonio es, y lo dice uno que estuvo adentro y que no necesito eso, gracias a Dios, para poder vivir o atender las necesidades de mi familia. Así es que se abre un debate muy bonito y van a haber gente valiosa, caso de, por ejemplo, José Rodolfo Ibarra, que participó en el proceso anterior y quien ha venido dando ciertas luchas importantes para la tutela, don Miguel Gutiérrez. Hay gente muy honorable que perfectamente la Asamblea puede sacar de la manga de inmediato y elegir un defensor de la clase que necesita este país. Bueno, sin duda un tema que va a dar mucho de qué hablar. Probablemente vamos a necesitar otros matices para profundizar en este tema. Vamos a hacer una pausa, la primera. Ya tenemos hora y 15 minutos de estar hablando sobre el tema y sin duda surgen cada vez más temas secundarios, pero vamos a cambiar en la segunda parte del programa de temas. Luego de la pausa analizaremos algunas acciones que ha hecho el gobierno de Luis Guillermo Solís durante las últimas semanas. Quédese con nosotros, ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Bueno, y ahora sí, en la segunda parte del programa, tal y como se lo prometimos y como lo teníamos agendado desde un principio, todo lo que ha surgido durante el día con la renuncia de Ofelia Teitelbaum nos obligó a darle un espacio justo y necesario a este debate, pero bueno, retomamos lo que teníamos para el día de hoy, que también es un tema muy importante, principalmente por lo que ha surgido en los últimos días, y es hacer un análisis, como lo hicimos hace ya casi un mes, sobre lo que ha hecho hasta este momento, más bien, el presidente Luis Guillermo Solís con su administración. Pero antes de eso, quiero también invitarlos a escuchar un boceto que hemos preparado para presentarles algunas pinceladas importantes y algunas acciones que ha hecho el presidente durante las últimas semanas. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Cuando me equivoque, corríjanme. Cuando me pierda, búsquenme. Cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escucho, reclámenlo. Si les abandono, si no estoy ahí cuando me necesiten, si usurpare con aviesa intención la confianza depositada en mí con tanta generosidad por un pueblo que demanda honestidad y buen gobierno, repúdienme. Prácticamente 2 meses desde que Luis Guillermo Solís asumió las riendas de Costa Rica, rumbo a los 100 días, el camino ha resultado para muchos algo estrecho. Deseo que el gobierno, empezando por el propio despacho presidencial, funcione como una gran vitrina o casa de cristal que permita al ciudadano examinar y escrutar el desempeño de quienes administramos el gobierno. Muchas personas alabaron la apertura mostrada en su discurso con la comparación de la Casa de Cristal, medida que complementó con la decisión de mandar a podar los árboles que se encontraban en Casa Presidencial, el anuncio de que en un futuro eliminaría las verjas de seguridad y hasta la visita de los vecinos de Casa Presidencial. Hay casos de ambas categorías. Hay algunas empresas que estarán tomando decisiones en los próximos meses, hay otras que ya han tomado la decisión de moverse a Costa Rica y verán los anuncios próximamente. Creo que siguen en la lógica que tenemos de empresas sofisticadas desde el punto de vista del empleo
Y desde esa lógica me parece que ha sido muy bueno constatar la forma como se mira a Costa Rica aquí en Estados Unidos. Con el transcurso de las semanas, el gobierno mantuvo algunas acciones, entre ellas una gira a Estados Unidos en medio del campeonato mundial al que dijo que únicamente iría si la selección llegaba a la final. Durante la gira se atrajo inversiones de empresas como Intel, que generaría cerca de 350 empleos, y también de la compañía VMware, que brindaría cerca de 400 puestos de trabajo. Pero mire, eso es natural, por supuesto que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, eso cualquier persona lo entiende así. Nos hemos topado con situaciones inesperadas en algunos ministerios, como fue el caso del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Nos hemos encontrado con situaciones de nombramientos. Yo, la verdad, les cuento, yo no sé cuántas cosas tengo que firmar todos los días, resoluciones, decretos, acuerdos, directrices, etcétera. A menos de 2 meses desde que asumió el poder, Solís ha sido víctima de críticas por repetidas contradicciones entre los miembros de su gabinete, por sacar una tarjeta roja contra la violencia y hasta por decir que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. En un principio, el mandatario anunció que no subirían los precios durante el Mundial Brasil 2014 y aún así, la semana anterior entró a regir un incremento de 29 colones en el litro de la gasolina. ¿Cómo son las medidas que ha ejecutado el gobierno? ¿Ha sido populista o ha ejecutado acciones concretas? Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Bien, y mañana se cumplen exactamente 2 meses desde que don Luis Guillermo Solís Rivera tomó las riendas de este país, de una forma que tuvo matices muy diferentes, ¿verdad? Desde el momento en cómo se inició este proceso electoral, todo lo que conllevó la renuncia de Johnny Araya, cómo el desconocido al final terminó con 1.300.000 votos en una segunda ronda, algo que si los mayas me lo hubieran dicho yo no lo hubiera creído, ¿verdad? No, todo ha sido muy, vamos a ver, todo ha sido tan rápido, tan vertiginoso, que uno podría pensar ahora en retrospectiva que hasta le podríamos agregar el calificativo de precipitado. Es decir, yo creo, aunque don Luis Guillermo diga lo contrario, y por supuesto yo respeto su criterio, pero yo creo que ni él ni su equipo más cercano creía el desenlace que esto iba a tener. Bueno, nadie sabía, por ejemplo, lo que usted acaba de señalar, que el 5 de marzo el contendor en la segunda ronda iba a formalmente, no a renunciar porque no podía, pero sí a quedar en una especie de actitud pasiva, de candidato pasivo. Jamás, él habló de 1 millón de votos, pero jamás pensó que iba a llegar al 1.300.000 y algo de votos que finalmente consiguió. Entonces, cuando usted ve eso, y usted ve, concatena cosas como que, por ejemplo, le costó mucho integrar su gabinete, porque lo tuvo que integrar en 3 rondas, aunque él había exteriorizado que no iba a ser así, cuando adicionalmente algunos de los que habían aceptado de palabra y que ya él había anunciado, sin ni siquiera juramentarse para ejercer el cargo, deciden no hacerlo, no aceptarlo. Cuando usted le suma a eso, entonces, una serie de, inclusive de renuncias que se han dado más recientemente, ya no tal vez a esas esferas de las altas jerarquías, pero sí a nivel de bandos medios, como el director creo que es de la Compañía Nacional de Teatro, que en su momento dijo, yo acepté porque me habían garantizado que podía seguir impartiendo mis lecciones en la universidad, y le dijeron que la auditoría interna o el departamento legal o ambos del Ministerio de Cultura le habían exteriorizado que legalmente eso no se podía. Entonces obviamente la persona declinó el cargo y siguió como docente, donde ya entiendo tiene tiempo en propiedad. Cuando usted ve esos pequeños aspectos o grandes aspectos, uno ve que es un gobierno que todavía no ha logrado precisar hacia dónde es que quiere conducir esto. Cuando usted recuerda que se anuncia con gran expectación mediática los famosos decretos el día de la toma de posesión, y al final, salvo el de la intervención en algunos sistemas de alcantarillado, que inclusive ya algunos habían comenzado a ser intervenidos por CONAVI, los otros fueron más bien de corte administrativo, uno ve que ahí sí falta un poquito de planificación. Bueno, lo que ya habíamos mencionado en otro programa acá, que se había hablado de la no necesidad de tener algún encargado de articular la comunicación, y al final se designa, muy bien designado dicho sea de paso, pero se designa a una persona para ejercer ese cargo y recae en don Boris Ramírez,
que aún no le han querido dar el estatus de ministro y me parece que está haciendo mucha falta ese aspecto. Pero al final uno lo que se da cuenta es que es un gobierno que todavía está en una fase como de entender, bueno, ya el presidente lo dijo, que era más fácil verla venir que hablar con ella. Desafortunada la muy cándida, tal vez muy honrada, la declaración del presidente, pero no muy afortunada, como lo dijo en algún momento Gustavo Araya, otro analista, porque al final la gente votó por un cambio, pero votó por un cambio que dé alguna orientación. Aquí decíamos, extra micrófonos, que generalmente Constantino Urkullu, un distinguido politólogo, siempre ha dicho que los gobiernos tienen que tener un relato, o sea, un hilo conductor, algo por lo que queden recordados en la historia. Si uno dice aquí 1986, Oscar Arias, lo primero que le viene a la cabeza es el proceso de pacificación de la región centroamericana y las viviendas gratis, o por lo menos las viviendas a los estratos más humildes de la sociedad. Si uno ve Rafael Ángel Calderón, recuerda estabilidad económica, bono gratuito de la vivienda, y así por el estilo. José María Figueres recuerda incorporación aquí de inversión de alta tecnología con la llegada de Intel. Son cosas que de alguna forma dan un rumbo y le dan una característica específica a una administración. Me parece, obviamente está apenas comenzando, son 60 días, ni siquiera hemos llegado a los famosos 100 días, pero sí la administración lo que ha mostrado en este lapso es que efectivamente sus jerarcas tienen un desconocimiento importante de la cosa pública, tenían un conocimiento de la realidad nacional aparentemente muy superficial, porque ya se han dado cuenta de problemas que son problemas gruesos que teóricamente uno tendría que tener conciencia de ellos cuando está peleando llegar a ejercer estos cargos. Me explico. Yo entiendo que uno puede no comprender o no conocer la letra menuda de cómo funciona una institución o del estado actual de un ministerio. Eso lo comprendo, porque para conocerlo hay que estar adentro. Pero hay cosas gruesas, como por ejemplo saber quién puede o quién no puede establecer los precios de los servicios públicos, sí, que me parece que evidentemente cualquiera lo conoce y cualquiera que además está interesado en ejercer un cargo de representación política lo tiene que conocer. Porque además, y aquí viene un tema y con esto termino esta intervención, cuando yo le presento mi nombre al electorado lo hago con una propuesta programática que se supone responde a un diagnóstico que yo he hecho de la realidad, una realidad en la que yo pretendo intervenir a través de ¿qué? A través de esa propuesta que le ofrezco a la gente y la gente entonces decide racionalmente o emocionalmente o en una mezcla de ambas cosas si escoge mi propuesta o escoge la propuesta de los otros contendores. Pero no puede ser entonces que yo haga una propuesta que esté escrita en el aire, sin tener un referente en la realidad. Y ese aterrizaje en la realidad es lo que me hace ver a mí, por lo que se ha ido observando en estas primeras acciones de gobierno, que no era lo suficientemente profunda como en algún momento uno hubiera esperado. Hace aproximadamente un mes, un poquito más, hicimos uno de los primeros análisis sobre esta administración. Recuerdo que estaba don Sergio Araya y también estaba doña Argentina Artavia, quien por cierto no pudo estar hoy por motivos laborales, pero me imagino que igual nos está escuchando, y ellos y ustedes más bien decían que había mucho simbolismo en este momento y no se había pasado mucho las acciones. Quizá lo que mucha gente les criticaba era que parecía que todavía estaban en campaña. La semana pasada don Luis Guillermo Solís dijo la frase que de hecho todavía mucha gente la recuerda: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y también lo dijo en un contexto donde la gente estaba un poco molesta, porque él en un principio dijo que durante el Mundial no se iban a aumentar los precios, pero después salió don Melvin Jiménez diciendo que se acaban de dar cuenta que no es el Ejecutivo quien decide en realidad eso, y en efecto, es la ARECEP la que controla a cuándo o en qué momento se aumenta o se hacen ajustes tarifarios. Me gustaría integrar nuevamente a la conversación a Gina Cibaja para que nos haga un análisis sobre todo esto. ¿Se sigue todavía en el simbolismo? ¿Hay algunas acciones? Yo creo, Isel, que hay como una mirada hacia atrás, digamos, de cómo se ganó el proceso electoral, de cuál era el caudal simbólico acumulado que tenía Luis Guillermo, y en este sentido hay que decir que, y coincido con Sergio, de que había una propuesta de gobierno, que hay que aceptar también que esto fue lo menos discutido durante el proceso electoral, pero ahí estaba
había una propuesta con pilares fundamentales, y aquí lo tengo en la pantalla, efectivamente de esos pilares, que eran 3 pilares fundamentales para rescatar a Costa Rica, la propuesta del Partido Acción Ciudadana. Una era luchar contra la corrupción y fortalecer el Estado, un Estado transparente y eficiente. Otra era reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema. Y el tercer pilar era impulsar el crecimiento económico del país con el fin de distribuir mejor la riqueza entre los ciudadanos y generar más y mejores empleos, considerando elementos sociales y ambientales. Estos pilares, que se supone son el norte de una gestión gubernamental, son los que deberían de articular las propuestas y el trabajo del gobierno, cosa que se ha reflejado que no ha sido así, mientras que en una campaña electoral es posible concentrar la atención en una persona, en este fenómeno que conocemos como la personalización de la política. Pero esto no funciona igual cuando estamos en gobierno. Entonces, creo que esto ha sido la gran confusión que se ha generado tanto de parte de las audiencias y de la opinión pública, porque lo que la opinión pública, o lo que le llega a la opinión pública, es lo que se visibiliza a través de los medios de comunicación, y lo que se pareciera visibilizar son los dicharejos, digamos, estas cosas que parecieran no muy bien recibidas, porque ya uno no espera dicharejos o dichos, digamos, para explicar una situación que puede resultar compleja por parte de un presidente, pasa por parte de un candidato. Segundo, ya no interesan tanto los selfies como puede resultar interesante en una campaña y posteados en redes sociales, en internet, porque lo que queremos son respuestas claras, ¿verdad? Entonces, respuestas claras, y peor aún, decir que no se sabía que una cosa significaba o un proceso representaba una cosa y que no se sabía o que se desconocía. Esto envía pésimas señales a la opinión pública, y que obviamente son material de trabajo de los medios de comunicación, porque no vamos a esperar que los medios de comunicación generen toda una miel entre el gobierno y cuando comete desaciertos. Yo creo que es importante hacer este tipo de programas como para llamar la atención o marcarles una luz amarilla, aunque tengan 2 meses de estar ahí. Es importante que se mande una señal de coherencia, como decía bien Sergio, que Constantino Urcullo lo mencionaba, el relato. Yo lo que creo es que se tiene que organizar las decisiones en función de los ejes estratégicos que están planteados en un programa de gobierno. Eso por un lado, y por el otro, las vocerías que esto va a implicar. ¿Quiénes van a hablar sobre qué y sobre cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Creo que estos meses era para eso, y es lo que la gente ha estado esperando, más allá de ver al presidente dándole vueltas a la fuente de la hispanidad porque ganamos un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es muy importante señalarlo y marcarlo e insistir. Hay líneas estratégicas que fueron definidas. Muchos de los que votamos en este proceso electoral lo hicimos por programas de gobierno y no por las personas, aunque tuviéramos afinidad con las personas que encabezaban esta propuesta, y creo que hay equipos de trabajo que se han establecido ya, que son los ministerios, los ministros, ministras, viceministras y viceministros, que podrían sentarse a estructurar líneas estratégicas en función de los ejes que ya estaban definidos en un programa de gobierno. Esto ha fallado, y yo creo que la ciudadanía lo resiente, teniendo en cuenta lo que dijo un señor en el segmento pasado, de que este es un pueblo que ya no somos amansados, algo así dijo. Creo que tenemos una ciudadanía con una cultura política bastante sólida y que entiende de política, aunque no estén como funcionarios de gobierno. Don Belisario, bueno, aparte del elemento que pusimos en la mesa sobre que al final el gobierno la semana pasada se dio cuenta que era la ARECEP quien decide en qué momento se hacen ajustes, si se aprueban o no se aprueban, también hay otro elemento que surgió precisamente como una entrevista, que no buscamos esa información, pero al final se dio, con el caso del fiscal general, cuando una entrevista aquí en vivo en la segunda emisión de Noticias Monumental, le dijo a Randall Rivera que la DIS también había participado en la investigación que ha estado haciendo el Ministerio de Cultura. En ese momento hicimos un programa también, en horas de la tarde, Matices, donde incluso el analista penal de Noticias Monumental, Egual Acuña, criticó en cierta parte eso. ¿Por qué una ministra recurre a la DIS y no al Ministerio Público? ¿Qué funciones o qué línea de acción deben saber las personas, los funcionarios públicos, o sobre qué líneas de acción deben conocer que se manejan las instituciones en este caso? Bueno, yo voy a aprovecharme de los comentarios de Sergio y de Gina para plantear mi punto de vista sobre estos 2 meses de gobierno, antes de llegar a finalmente a ese tema.
Yo creo que ha habido en estos 2 meses 2 nubes muy grandes en el horizonte de la gestión de don Luis Guillermo, que fue primero la que costó realmente salir de ese impasse. Eso opacó, metió al gobierno en esa turbulencia y venía opacando. Y luego, lamentablemente, o dichosamente, pero yo creo que más lamentablemente, también le entró el Campeonato Mundial de Fútbol. Así es. Es un boomerang. ¿Le benefició? No. Es una nube que en alguna medida se le está convirtiendo en un boomerang. En un boomerang. En otro contexto, es una excelente cortina de humo, ¿verdad? Sí. Para muchas cosas. Sí. Hay que saber cómo se maneja también, que es algo más parte de estrategia, ¿verdad? Muy estratégico. Sí, pero lo que estaba diciendo Gina, lo que decía Sergio era correcto. La inexperiencia de los funcionarios públicos les está haciendo pagar una factura muy cara, ¿ok? En este tema. ¿Por qué? Bueno, porque lo del fútbol, que bien aprovechado, se pudo haber aprovechado mucho mejor, generó en redes sociales, y uno lo analiza. Yo ayer me metí por curiosidad a la página de don Luis Guillermo, ahí, y 20 minutos después de todos los comentarios negativos y las barbaridades que le decían al presidente, ¿okay? Con respecto al presidente en todos los temas de fútbol, ¿verdad? Esa nube que tenemos en el que ha sido este mes, lo ha le ha nublado a él, ahora sí, establecer líneas más claras de comunicación con la ciudadanía, con el soberano. Y luego, en la conferencia de prensa, creo que es del 8 de abril, la elección fue el 6 o el 7. El 6 de abril. El 6. Entonces, el 7, lunes 7 de abril, en el Hotel Radisson, ahí estaba, no me dejará mentir, el periodista de Monumental, ¿cómo se llama? Alexander. Que incluso él y otra colega le hicieron al presidente sobre temas de corrupción. Y el presidente dijo, no, de ese tema no toquemos absolutamente nada, porque tenemos muchas cosas de que hablar pronto. Y en estos 2 meses, el gobierno no ha enseñado nada. Ha sido como, uy, el coco, ¿verdad? Y uno expectativa de decir qué es lo que va a sacar, es decir, dónde es que está realmente el gran tema de corrupción y que va a funcionar como es la opinión pública. Yo todavía lo estoy esperando, ¿okay? Porque lo de Ofelia no es gestión de gobierno, no es un tema de acción de gobierno, nada. Una cuestión circunstancial, accidental, que vino por el sector privado, alguien le filtró a una colega periodista la información y por ahí se reventó, pero falta el gran tema del tema corrupción, del eje corrupción que decía Gina, marcó la gestión de gobierno de la campaña política de don Luis Guillermo. Y en ese lado no ha habido nada. No ha habido nada tampoco con medidas que son importantes para disminuir la desigualdad, excepto una, que fue lo del aumento escalonado de salario para el segundo semestre, que hay que abonarle, ¿okay? Que se la jugó. Yo no sé cómo el sector empresarial logró aguantar tanto eso, y no sabemos si va a ser sostenible en el tiempo, lo cual puede ser igual otro boomerang. Pero sí hubo críticas. Sí, por debajo hubo críticas. Claro. Ahora lo va a poder aguantar en los próximos 16 fijaciones. ¿Okay? Eso es lo que le va a... Porque, perdón, en este caso, Belisario, esta primera fijación, y lo dijo Albino Vargas, era muy importante porque podía marcar cuál iba a ser el sello de esta administración en un tema tan sensible como usted bien señala, como es la política salarial. Textualmente dijo que era la prueba de fuego. La prueba de fuego. Exactamente. Y entonces en ese tema, digamos, abonémosle al gobierno, ¿ok? Eso, pero con el peligro que puede ser un efecto boomerang para atacar el tema de la desigualdad social, que perfectamente pudo haber abonado con medidas muy propias del Ejecutivo para poder mitigar o mandar un mensaje de que estamos reduciendo la desigualdad. Y en crecimiento económico, tal vez su salida a Estados Unidos, su impacto en eso, pues lo hizo bien dentro de la línea de acción de esos tres aspectos importantes. Ahí es donde yo creo que en este momento los ministros y viceministros están en este momento con las manos en el fuego y se están quemando, porque ya les pasó el 30 de junio y resulta que el 30 de junio es el plazo en donde ellos tenían que entregar el presupuesto para el 2015 con el cual van a tener que jugar. Y ya tuvieron 48 días para poder elaborar su presupuesto. Yo le garantizo 100%, lo podemos discutir aquí en septiembre, si me invita, cuando presenten el presupuesto 2015, que va totalmente deficitario. ¿Por qué? Porque hay una serie de rubros específicos que tienen que tener. Y entonces ahora sí, ¿cuál va a ser la propuesta del gobierno para bajar ese presupuesto?
en galletas, en sodas o lo que sea, según Otón. Bueno, ok. O las grandes medidas macroeconómicas que tienen que tomar para ir cerrando esa brecha. Cuando el mismo presidente dijo, no más impuestos, y no me voy a jugar el chance en estos 2 años con los impuestos, ¿verdad? Y lo otro, como análisis de que son así cuestiones sí, lamentables, el desconocer que ARECEP, ¿verdad?, que fijaba impuestos, el ir a decir que no voy a meter impuestos en esto y luego tener que reconocer el propio ministro de la Presidencia que eso no era posible y que sí nos metieron los impuestos y que sí tenemos la gasolina más cara del istmo centroamericano, ¿verdad?, y en pleno campeonato mundial. Eso le hizo perder al presidente de la República mucha credibilidad. Y lo otro, en el tema del internet, que también en donde incluso yo me lo imaginaba al presidente caminando, marchando con el pueblo allá el 1 de julio a la ARECEP, oponiéndose, lo cual decía uno, bueno, ya se desempoderó totalmente y ahora sí entramos a una posición eminentemente populista, porque entonces de ahí ya no puedo contra esto, ahora me voy a tener que unir con la gran masa para poder defenderlo. Y ojo eso, ¿verdad?, con respecto a los simbolismos o con respecto a las actuaciones que pueda tener. Eso me lleva a actuaciones, o por lo menos a contestarte la pregunta, de decir, bueno, ¿qué pasa en el caso en donde los ministros o los viceministros tienen que usar la gestapotica, ¿verdad?, para poder ir a investigar qué es lo que hay o no que lo hay? Simplemente para eso están las auditorías, para eso está la ley de control interno. Claro. Y entonces ahí elabora el informe, pasa inmediatamente al Ministerio Público y se acabó. Díganlo. ¿Cuál es el uso abusivo de una autoridad de investigación represiva o investigativa, más bien, okay, como sería en este caso la DIS, para sustentar o no un procedimiento o un informe que al final de cuentas tiene que parar en manos del Poder Judicial, que es el único que va a poder determinar si hay delito o no hay delito? Y además falta en esto último que señalaba Belisario, y lo decía Isel, un poco de estrategia política, de feeling político, porque si justamente la Dirección de Inteligencia y Seguridad ha sido tan cuestionada, hasta por el propio Partido de Acción Ciudadana, como lo decíamos la semana anterior, donde inclusive Epsi Campbell, que la acabamos de escuchar, Otón Solís, suscribieron un documento, un proyecto firmado por otros diputados de otras bancadas para hablar de una reestructuración de la DIS, que justamente haya sido a la DIS, al titular de la DIS, a quien la ministra haya pedido esa asesoría técnica o ese apoyo técnico, como lo dejaron entrever en su comunicado oficial de prensa, pues es como dirían los heredianos, dispararse al pie, porque es poner la cabeza para que me den, porque finalmente, bien lo ha señalado Belisario, existe en el marco legal y en el marco institucional procedimientos, instancias a través de las cuales se puede canalizar lo que la señora ministra quería detectar o quería investigar. Entonces me parece que es un ejemplo más de esa falta tal vez de experiencia política, que en el caso, bueno, de doña Elizabeth es cuestionable porque ella fue una diputada, jefa de fracción, presidenta del Partido Acción Ciudadana. De Seguridad Ciudadana. Presidenta además de una comisión legislativa de esa magnitud. Y se supone que dentro del equipo que actualmente está dirigiendo don Luis Guillermo es una de las más aventajadas en ese campo. Pero entonces uno ahí ve evidentemente que hay problemas de claridad conceptual que creo necesariamente tienen que obligar al presidente y a su gabinete a buscar hacer un alto en el camino y tratar de redireccionar esto cuando aún hay tiempo, porque realmente son solo 60 días. Usualmente, vamos a ver, la parte del programa de gobierno que bien señaló Gina se convierte después en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo usualmente cada administración lo va promulgando como en noviembre, diciembre del primer año de ejercicio de gobierno. El de Laura Chinchilla, por ejemplo, salió en diciembre del 2010. Es decir, el tema no es más bien que no se le dé ese espacio para que pueda articular adecuadamente lo que va a ser la política del gobierno y cómo se va a ir integrando en los diferentes entes y cómo estos tres pilares de los que hablaba Gina van a verse reflejados en ese plan de desarrollo, con el agravante que existe ese imperativo ya señalado por Belisario de que el presupuesto ordinario de la República de 2015 ya tiene que estar siendo conocido en la Asamblea Legislativa en septiembre y que de alguna forma en ese presupuesto es donde se van a ver las prioridades y los ejes estratégicos de la administración, por cuanto es el presupuesto el que les va a dotar de contenido económico para que se puedan concretar. Entonces, digamos que todavía esa parte podríamos eventualmente decir
que la gente hubiera tenido un poquito más de tranquilidad si no se dan dos cosas. Una, a mi criterio, que no se la buscaron, pero que la tenían que incorporar dentro de su estrategia, que es la tremenda expectativa con la que quedaron electos. Es decir, yo siempre dije que ese 1.300.000 y algo de votos podía ser algo muy positivo, pero también podía ser, como dice nuestro pueblo, soga para su propio pescuezo, porque al final es más bien una exagerada expectativa la que hay social, y se estaba realmente buscando un cambio que evidentemente, y lo habíamos dicho también aquí en otro programa, no se podía dar de la noche a la mañana. O sea, los cambios así radicales no se iban a lograr si de verdad iban a hacer cosas sostenibles, serias, bien fundamentadas. Pero digamos que comunicacionalmente no se ha sabido manejar esa expectativa creada en torno a lo que representa Luis Guillermo Solís y ese cambio que él de alguna manera preconizó, sobre todo en la recta final de su campaña. Eso, digamos, no se lo buscó, pero no han sabido incorporarlo, esa realidad, en su estrategia. Pero lo otro es justamente, puso el ejemplo muy bien Belisario, a veces el presidente y su equipo, tal vez por esa inexperiencia, más bien son los que se tiran al agua diciendo cosas que luego se pueden usar en contra de ellos. Han habido declaraciones un tanto desafortunadas, tal vez más planteadas en su papel de ciudadanos que en su papel de tomadores de decisiones. Y bueno, los casos anecdóticos, o no tan anecdóticos, pero los casos del viceministro de Hacienda o de la viceministra de la encargada de prensa de Casa Presidencial, también refieren eso, que yo siento que todavía el equipo como tal no ha logrado interiorizar que ahora son los que detentan un cargo público, un cargo además de mucha envergadura, de mucha importancia, y que tienen que ser más cuidadosos en qué es lo que van a ir a decir y cómo lo van a ir a decir. Y con esto termino esta parte. Sí creo, y aquí lamentablemente reconfirmo lo que dije hace 2 meses, me parece que está haciendo falta una figura en el Ministerio de la Presidencia que tenga ese peso político, esa habilidad política, esa expertise política para saber encauzar y conducir al gobierno. En 1991, el gobierno de don Rafael Ángel Calderón estaba haciendo aguas. Y entonces don Rafael Ángel Calderón, en una acción bastante magistral, saca de la Asamblea Legislativa a un avesado político como es Rolando Lacle Castro y lo nombra ministro de la Presidencia. A partir de ese momento, inclusive la imagen de la administración comienza a cambiar para bien, comienza a mejorar. Rodrigo Arias, odiado por algunos, querido por otros, era una figura que le daba estabilidad política al gobierno de Óscar Arias. Y esto me parece que la administración pasada adoleció de ello. No tuvo buenos ministros de la presidencia, con el debido respeto para quienes ejercieron ese cargo, y creo también, con el debido respeto para don Melvin, que él en este momento no es la persona idónea para asumir ese papel. Bueno, vamos a hacer el último corte, porque ahora sí nos hemos extendido bastante. Este tema da sin duda mucho de qué hablar. Más bien vamos a necesitar unos 2 matices para desmenuzar todo lo que ha pasado en estas semanas. Ya volvemos, hacemos una pausa para volver con las conclusiones. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. El fruto de mi trabajo y mi esfuerzo, yo no lo dejo en manos de cualquiera. Por eso, yo invierto mi dinero en Cope Alianza. Me ofrecen excelentes tasas de interés y siempre encuentro la atención y el servicio que merezco. Cope Alianza le brinda los servicios de ahorro e inversión de acuerdo a sus necesidades. Más de 42 años de solidez y confianza. Visítenos en www.coopealianza.fi.cr o al 2785-3000. Sabemos que le gustaría tener una quinta con piscina. Ya puede empezar a hacer sus sueños realidad. Llámenos al 8399-8956. Venta de propiedades en San Carlos, Orotina y Caldera. Excelente ubicación frente a la autopista. Desde 1,500 hasta 3,000 metros cuadrados. Tenemos opciones de financiamiento. Los lotes son planos con zonas verdes. Aproveche, compre sin intermediarios y empiece a construir lo que un día soñó. Recuerde, 8399-8956. Sí se puede, sí se puede. Los chicos queremos gol, sí se puede. El país se une en una sola voz. Pasión y alegría nos mueve el corazón. Sí se puede, Costa Rica, sí se puede. En Casa
Casablanca, toda pantalla viene con gol. Compre su pantalla de 46 pulgadas o más a paguitos y llévese una pantalla de 7 pulgadas gratis. Además, todas las otras pantallas a paguitos vienen con baloncillo. Solo en Casablanca, a paguitos. ¡Sí se puede! Aplican restricciones. Venta de garaje en Juguetón. Vení a Juguetón del 28 de junio al 14 de julio y disfruta eligiendo entre muchos artículos seleccionados para vos a precios increíbles. Del 28 de junio al 14 de julio, no faltes a la venta de garaje Juguetón. Venta de garaje Juguetón, parte de una tradición. Aplican restricciones. Dejar de fumar es importantísimo. Oigamos lo que tienen que decirnos los liguistas. José Salvatierra. Dejar fumado y prepárate para el verdadero triunfo. Elías Palma. Unite a nuestro equipo y cambiar tu vida. Wilmer El Pato López. Vía gratis, un mensaje de texto al 4321 y recibirás ayuda. Patrick Pemberton. Hagamos que toda Costa Rica se ponga la camiseta del no fumado. El Macho Ramírez. Te sentirás mejor y más aceptado. Para dejar de fumar, envía gratis un mensaje al 4321, Ley 9028, la ley de la vida. Un mensaje del Ministerio de Salud. ¿Cómo conquistar el mundo? El mundo se conquista con una mezcla de talento, ingenio y libertad. El mundo se conquista con rapidez y a la vez con seguridad. El mundo lo conquistan quienes saben escoger calidad. Motocicletas UM. Conquista el mundo. Contáctanos al teléfono 4001-6686. ¿Te gustaría trabajar en una empresa grande y líder en la industria de las telecomunicaciones? ITS Infocom es una corporación multinacional con más de 16 años de trayectoria y está contratando técnicos para torres de telefonía en la provincia de Guanacaste y otras zonas del país. Requisitos: experiencia en el manejo de enlaces inalámbricos, conocimiento en celdas celulares, experiencia en trabajo en torres y licencia B1. Los interesados pueden obtener más información y enviar su currículo a reclutamiento@itsinfocom.com o llamar al teléfono 2211-0500, extensión 2167. Contáctanos y descubrí hasta dónde podés llegar. Para los que siempre tienen que tener lo mejor y lo último para hacer ejercicio, ahora hay una semana de descuentos que no pueden desaprovechar en Simán. Ven a cualquiera de nuestras tiendas y aprovecha solo por esta semana un 30% de descuento en todo el calzado deportivo para caballeros de la marca Adidas. Ahora visítanos también en Multiplaza Corridabat. Simán, es tiempo de vivir. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Bien, y un tema que ha dejado mucho de qué hablar y sin duda vamos a ocupar como dos matices para desmenuzarlo completamente. Sabemos que apenas tiene este gobierno 2 meses, ya mucha gente a veces critica o en alguna parte comenta por qué tan apresurado un análisis, pero es que es justo hacer un tipo de análisis porque también es bueno saber hacia dónde vamos. Quiero darles, como diría Randall, un minuto tipo debate presidencial a cada uno de los analistas que nos han acompañado hoy para que hagan sus conclusiones sobre las acciones que ha tenido el gobierno durante estas últimas semanas. Quiero darle primero la palabra a Gina Cibaja, que está vía Skype. Gina, adelante. Gracias, sí, muy puntual. Creo que la expectativa de cambio se cumplió porque obviamente hubo un relevo y un cambio de fuerzas políticas en el poder y eso sabemos que es muy difícil quedarle bien a toda la ciudadanía que votó por el Partido Acción Ciudadana y que tenía expectativas de cambio diversas, ¿no? Creo que esto también lo comentamos en un programa de radio. El cambio se dio y ahí van caminando. 2, lo de la experiencia en el gobierno me parece que es lo mismo que pasó cuando a las mujeres se nos dio la posibilidad de participar en espacios de toma de decisiones, alegando de que no teníamos experiencia y que obviamente no íbamos a ser muy buenas haciéndolo ahí dentro. Yo creo que eso es una cosa que hay que dejar que se frague esta experiencia porque el Partido Acción Ciudadana no había estado en el gobierno antes y la idea era cambiar los que habían estado por un largo periodo. Entonces, esto también creo que hay como un sano beneficio de la duda. Y por último, lo que sí creo que es una alerta y que es una luz amarilla, que me parece muy bien que los medios y los que estemos haciendo análisis llamemos la atención al gobierno,
es la imagen que se está proyectando, que es una imagen que se proyecta de desconocimiento y descoordinación interna dentro del gobierno y sus entidades decisoras. Esto me parece que es fundamental y que deberían de revisarlo, que están todavía a tiempo para poder arreglar esto y encaminarse sobre una ruta estratégica que tenga visiones más claras y que no envíe señales equívocas de que no conocen lo que están haciendo y que esto genere una gran inseguridad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Don Sergio, don Belisario, muchísimas gracias. Les prometemos que más adelante tendremos, como les dije anteriormente, un programa donde profundizaremos más sobre las acciones del gobierno. Estuvo con ustedes Isel Martínez, soy Randall Rivera, director de Noticias Monumental. No pude hacer Matices, espero que al igual que todos los programas lo hayan disfrutado. Matices vuelve hasta el jueves, mañana y pasado mañana habrán semifinales de un mundial que sin duda ha sido histórico para Costa Rica. Buenas tardes, nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Matices por Radio Monumental.